Vamos a continuar con el desarrollo de la aplicación. Ya tenemos el método insert, tenemos después el select, ¿no es cierto? Nos interesaría mucho hacer ya lo que es el modificar, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería la idea de modificar? Selecciono esto, ¿no es cierto? Aquí deberían cargárseme los datos, ¿no es cierto? ¿Sí? Decir modificar, cambiarlos aquí y guardar, ¿no es cierto? Entonces, previo al modificar, si se dan cuenta, conforme yo vaya seleccionando los datos, debería obtener este registro, ¿no es cierto? ¿Sí? Debería obtener este registro. Entonces, vamos a escribir un método get que nos permita, seleccionando uno de estos registros, retornar un objeto de la clase tipo cuenta que haga referencia a un registro en específico. O sea, cuando hago un clic aquí, retornar un objeto, este registro retornarlo como un objeto de la clase tipo cuenta. ¿De acuerdo? Teniendo ese objeto de la clase tipo cuenta, aquí ya podemos modificar, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Para enviarle al update. Ahora, de acá no lo podemos sacar directamente ese objeto de la clase tipo cuenta por dos razones. La primera, acá tengo atributos, bueno, que no corresponden, ¿no es cierto? Ese objeto, aunque podría, el ID está oculto, lo podría generar. Luego el tipo de cuenta tengo, el interés tengo esto, pero un segundito, otra vez en el tipo de cuenta, si observamos de manera adecuada, aquí me estoy equivocando, por favor. El tipo de cuenta no es la vista, ¿no? Es una tabla, de acá es lo que estamos buscando los datos. Tipo cuentes, ¿no? A la vista le he llamado tipo consulta. Hay que cambiar, ¿no? Esa vista, ¿ya? Miren, acá tengo el ID del usuario más que yo no tengo en esta vista, ¿no es cierto? Entonces, hay datos que acá no voy a poder obtener. ¿Se entiende? Eso no significa que mi vista esté mal hecha, sino que es lo que quiero mostrar. Esa es una. Entonces, no puedo hacer de acá directamente, ¿ya? Lo segundo, o sea, puede que si estuviese mostrando los datos exactamente igual acá, no se olviden que estamos haciendo un acceso desconectado, o sea, nos conectamos simplemente para seleccionar y luego nos desconectamos, ¿no ve? Entonces, estos datos están quedando aquí ahorita en la memoria de mi equipo, pero ya no, no están a la expectativa de lo que ocurre en el servidor. Si en el servidor alguien lo ha modificado esto, ahorita no se me va a autorrefrescar, ¿se entiende? No se va a autorrefrescar, sino que tendría que volver a crear otro, volver a abrir la ventana para que los datos se refresquen. Entonces, eso puede incidir a que si de aquí, de este registro, creo un objeto de la clase tipo cuenta, esos datos con los que cree ese objeto ya estén caducos, ¿no es cierto? Porque puede que alguien ya lo haya modificado. ¿Está bien? Entonces, por esas dos razones, no vamos a crear el objeto tipo cuenta desde acá, desde estos datos que estamos viendo acá. No se olviden, porque puede faltar datos o porque los datos ya pueden haber caducado, o sea, pueden haberse cambiado ya, ¿no es cierto? Y lo que esté viendo aquí no sea una versión correcta, ¿ya? Entonces, cada vez que hagamos un clic aquí, como tenemos oculto el ID del tipo de la cuenta, lo que vamos a hacer es un select a la base de datos para, si tengo esto, seleccionar todo esto, ¿se entiende? Y con esto vamos a retornar el objeto de la clase tipo cuenta del cual estamos hablando. Entonces, vamos a trabajar con ese método, ¿ya? Y ese método lo vamos a trabajar en la capa de datos. Antes que me olvide, aquí era tipo cuenta, ¿no? Voy a cambiar un ratito, por favor, esa vista está mal, nos va a perjudicar tal vez más adelante. Era así, ¿no? Y yo le había puesto tipo consulta. Entonces voy a borrar esta vista. Ya, chao esta vista, perdón. Ya. Y aquí la vamos a volver a crear, pero con otro nombre. ¿Está bien? Ahí está. Ahora sí va a seguir funcionando. ¿Listo? ¿Está bien? Bueno. Entonces vamos a crearnos acá un método que, bueno, no está heredado porque va a ser propio de cada uno de los
de estas clases de las cuales estamos trabajando en la capa de datos, ajena a lo que ha sido la clase abstracta que definimos inicialmente, ¿ya? Entonces acá nos vamos a escribir un método que va a ser público, y la idea de este método es que recibiendo un ID, le vamos a llamar este método get, recibiendo el ID del tipo de cuenta, cuyo ID es un short, ¿no es cierto? Entonces, recibiendo acá ese short, que es el ID, retorne un objeto de la clase tipo cuenta. Ya, ese va a ser nuestro método get. ¿Listo? ¿Ya? La idea es que acá nosotros tengamos un tipo de cuenta, ¿sí? Que va a ser lo que vamos a retornar, el resultado, que inicialmente lo vamos a colocar en nulo, ¿de acuerdo? Y si todo está ok, al final esto vamos a retornar este resultado. ¿Está bien? Es lo que queremos retornar. Nos vamos a definir aquí un SQL command, ¿ya? CMD, donde vamos a trabajar con los comandos, pero bueno, antes de esto definamos la consulta, ¿no? Ya, vamos a definir aquí la consulta de lo que tenemos que hacer. Ya, dado un ID, ¿cómo seleccionaríamos el tipo de cuenta? O sea, tendríamos que hacer acá simplemente un select y seleccionaríamos lo que es el ID del tipo de cuenta. Nos interesa el nombre del tipo de cuenta, nos interesa la descripción, nos interesa también lo que es el interés anual. Ahora vamos a seleccionar el estado también, la fecha de actualización y el ID del usuario. ¿Está bien? Obviamente a esta consulta le tenemos que colocar una condición, ¿no es cierto? Porque solamente vamos a filtrar a un registro. Entonces la condición sería where ID tipo de cuenta sea igual a un parámetro que nosotros le vamos a enviar, ¿no es cierto? A un ID. ¿Está bien? Esa es la idea de la consulta. Esta es la consulta que nosotros vamos a ejecutar. Ya acá. Ahí está. Lo voy a poner esto como un literal textual de string, ¿de acuerdo? Con ese arroba. Y es básicamente con lo que queremos trabajar, ¿de acuerdo? A ver, aquí hasta ahí lo básico, y aquí tendríamos que hacer nuestro bloque try catch, ¿no es cierto? Acá vamos a hacer un try, si hay una excepción la vamos a arrojar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo primero que deberíamos hacer, bueno, acá es definirnos un SQL command, un comando, y lo vamos a crear a través de métodos .createBasicCommand, ¿no es cierto? ¿Está bien? Está haciendo lo clásico. Aquí le vamos a pasar la consulta para que cree el comando con la consulta ya dada. En este caso, este comando en su consulta tiene un parámetro, entonces necesariamente tenemos que hacer esto de acá, ¿no es cierto? El parámetro se llama @id, y aquí tenemos que enviarle básicamente este dato de entrada que tiene el método, ¿no es cierto? Tenemos que seleccionar where el ID tipo cuenta es igual a este ID, ¿no es cierto? Es lo que estamos haciendo. Bien, ahora, ¿cómo lo ejecutamos este comando? Podemos, bueno, un execute no query no da, ¿no es cierto? Como es un select, pero ojo, va a seleccionar una sola fila, podemos retornar un data table, ¿no es cierto? De una sola fila, y tipo matriz acceder a las columnas. Ahora, aparte de lo que es el data table, por si acaso, existe otro componente que se llama data reader. El data reader es similar al data table, pero como su nombre lo indica, es de solo lectura. Su manipulación es más rápida y lo interesante, o sea, más rápida y directa. Y lo interesante de un data reader es que conforme vamos leyendo el data reader, los datos se van cargando de la base. En un data table todo se vacía, ¿listo? Mientras en un data reader, conforme vamos viendo los datos, se van llenando. Eso nos da cierta performance, si es que no vamos a leer muchos datos, ¿de acuerdo?
Como ya tenemos un data table, vamos a trabajar ahora con un data reader. ¿Listo? Ahora, igual aquí tenemos que crear el data reader, hacer todo eso. Entonces, como en el video anterior definimos un método genérico para retornar un data table, aquí también vamos a trabajar en lo que es en methods un método que nos retorne directamente un data reader. ¿Listo? ¿Sí? Así para simplificar un poquitito lo que tenemos que hacer. Entonces acá voy a copiar esto del data table. Y esto ya no va a retornar un data table, sino va a retornar un SQL data reader, ¿de acuerdo? Le vamos a llamar acá execute data reader command. Ya, va a recibir un comando y todo lo demás. Aquí obviamente ya no va a ser un data table, sino va a ser un SQL data reader. Ya, y no lo vamos a instanciar, lo vamos a igualar aquí en nulo, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo funciona un data reader? Abrimos la conexión, ¿de acuerdo? Y todo comando ya tiene un execute reader. Este es el... execute... Este de acá. Tiene un execute reader que cuando se ejecuta ya devuelve los datos en un reader. ¿Se entiende? Entonces tiene este método. Y este método ya retorna un reader, o sea que acá el res lo podemos igualar ahí. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora miren, como me he basado en este método en el anterior, aquí, ¿qué es lo que se me ocurre? Cerrar la conexión, ¿no es cierto? ¿Está bien? Pero como les decía, un reader, conforme voy recorriéndolo, recién va leyendo los datos, ¿se entiende? Entonces si lo cierro no va a leer los datos, entonces la conexión no la vamos a cerrar aquí, lo vamos a dejar abierto, pero cada vez que llamemos al execute data reader es obligatorio cerrar la conexión después. Aquí voy a colocar eso como un comentario para mi summary. Es necesario cerrar la conexión del parámetro SQL command, ¿de acuerdo? El parámetro de entrada SQL command, ¿se entiende? Entonces cada vez que lo llamemos tenemos que hacer esto, ¿ya? Entonces ahí tenemos el data reader, lo vamos a llevar a lo que es tipo cuenta DAL, ¿listo? Y acá al momento de hacer este get, obviamente nos vamos a definir nosotros aquí un SQL data reader, ¿de acuerdo? Yo lo voy a llamar dr, que inicialmente va a ser igual a null. Y acá nosotros este data reader lo vamos a igualar a lo que es methods.execute data reader command y le vamos a pasar aquí este parámetro que es el comando. ¿Está bien? Aquí ya se han cargado los datos en este data reader. ¿Listo? Aquí deberíamos cerrarlo, ¿no es cierto? ¿Sí? La conexión del comando, ¿no? Porque al utilizar esto, no se olviden, ahí está saliendo lo que puse en el summary, ¿no? Es necesario cerrar la conexión del parámetro de entrada SQL command. Estoy poniendo acá, pero me está dando error, ¿no ve? Y eso es porque este SQL command lo he definido dentro del try, ¿no es cierto? Entonces esta variable es local acá nomás. Entonces lo que voy a hacer es definirlo aquí arriba. Y lo voy a igualar también a null. ¿Ya? Y va a ser así, ¿no es cierto? Y ya no me da el error aquí, donde tengo que cerrar la conexión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ya tengo el data reader y es una estructura donde se me ha cargado un registro de estos. ¿Ya? Se me ha cargado un registro. Tenemos cargado el registro, deberíamos crear ahora el objeto de la clase tipo cuenta, ¿no es cierto? Esa es la idea. ¿Cómo recorremos el data reader? El data reader tiene un método que se llama el read. ¿Listo? ¿Qué hace este método? Hace dos cositas. Primero, se posesiona de fila en fila. ¿Se entiende? Cada vez que se hace read se va recorriendo fila por fila. Si hay una fila, todavía devuelve verdadero. Pero si ya no hay más filas, cuando se hace el read, devuelve falso. ¿Se entiende? Entonces podemos recorrer el data reader. Por lo general se recorre un data reader con un while.
¿Listo? Recorremos con un while. Y obviamente en ese while colocamos esta condición de acá. Volver a escribir el while. ¿Listo? Ahora sí. ¿Ya? ¿Se entiende? Mientras el dataReader.read sea verdadero. ¿Ya? Ahí vamos a recorrer. En este caso, nuestro dataReader solamente tiene un registro, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, porque estamos garantizando de seleccionar un solo registro a través del ID. Entonces, bueno, igual les muestro cómo se recorre un dataReader, ¿no? Entonces, acá lo que deberíamos hacer es instanciar este objeto de la clase tipo cuenta. Entonces, voy a decir res va a ser igual a new tipo cuenta, y aquí vamos a llamar al constructor que tiene todos los atributos, y precisamente acá ya habíamos previsto nosotros un constructor para el get, ¿no es cierto? Donde capturamos absolutamente todos los atributos que tiene el objeto de la clase tipo cuenta a través de ese registro, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vamos a llamar a este constructor haciendo las conversiones de datos adecuadas. Entonces, por ejemplo, acá el primer parámetro es un short, ¿no es cierto? Y acá, bueno, ¿cómo accedo a un atributo del dataReader? ¿De acuerdo? El dataReader directamente aquí, como lo estamos recorriendo con el read, podemos aquí a través, recorrer en las columnas a través de la posición. Esta es la columna 0, esta es la columna 1, la columna 2, 3, 4, 5 y 6, ¿se entiende? ¿Sí? Esas son las columnas que tenemos en el dataReader, ¿ya? Entonces, para el ID del tipo de la cuenta sería la columna 0, ¿no es cierto? ¿Sí? La columna 0. Ahora esto, bueno, esta columna tiene su propiedad que es el toString, ¿se entiende? O sea, nos va a retornar el dato como un string, ¿ya? Pero para nuestro constructor nosotros necesitamos que sea un short, entonces voy a hacer una conversión con un short.parse de esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ese es el primer parámetro. El segundo parámetro, bueno, no me está saliendo acá en el constructor. ¿Dónde está? Aquí está, perdón. Es el nombre del tipo de la cuenta, el tercero es la descripción, ¿no es cierto? Voy a seguir con eso. Entonces, el nombre del tipo de la cuenta está en la columna 1 y es un string. Entonces, directamente puedo poner dataReader1.toString, ¿no es cierto? Luego viene la descripción. Perdón, se me fue acá, ahora sí. Luego viene la descripción. ¿Ya? Que estaría en la columna 2, 0, 1, 2, ¿no es cierto? Luego viene, ahora sí me está saliendo el interés anual, que es un double. Esto estaría en la columna 3. Voy a hacer entonces una conversión, double.parse del dataReader en la posición 3. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Después viene el estado. Eso es un byte. Entonces voy a hacer acá un byte.parse, ¿no es cierto? Un byte.parse del dataReader en la posición 4. ¿Listo? Ahí está. Luego vendría la fecha de actualización, que estaría en la columna 5, y esto es un datetime. Vamos a hacer la conversión con un datetime.parse del dataReader en la posición 5. Y finalmente el ID del usuario, que es un entero. Vamos a hacer acá un int.parse del dataReader en la posición 6. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces miren, posición 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces con eso estamos obteniendo el objeto de la clase tipo cuenta. Y se va a cargar, se va a instanciar y lo vamos a retornar. ¿Listo? Aquí hemos cerrado la conexión, ¿no es cierto? ¿Sí? Un dataReader también se tiene que cerrar. Entonces aquí en el finally vamos a aprovechar para hacer un dataReader.close. ¿Listo? ¿Está bien? Ahí lo vamos a cerrar eso más. Y estaríamos retornando lo que es un objeto de la clase tipo cuenta. Aquí vamos a llamar a este método get, lo vamos a llamar en lo que es el BRL.
tipo cuenta, le vamos a llamar get. Esto recibe un short, que es un id, ¿no es cierto? Y aquí, bueno, directamente vamos a hacer un return, ¿no es cierto? De lo que es dal, punto, su método get, pero enviándole este parámetro, que es el id, ¿no es cierto? Que está pasándose a través de este método. ¿De acuerdo? Estaría hecho el get. ¿Cómo vamos a llamar ahora a este método en la capa de presentación? Cada vez que nosotros, bueno, todavía no estamos llamando nada, ¿no es cierto? Hay dos alternativas, o varias creo. Si hago un clic acá, debería ser el get, ¿no ve? Si hago otro clic acá, debería ser el get, ¿no es cierto? Pero no tengo que programar necesariamente el evento clic, porque no se olviden que si bien aquí he hecho un clic y he seleccionado esta, yo he utilizado el mouse, pero hay usuarios que pueden utilizar, miren, como yo estoy utilizando ahorita, las flechitas, ¿no? Las flechitas de arriba y hacia abajo, ¿se entiende? Entonces, lo que podemos hacer es programar, hay un evento que tiene este data grid que se llama el selection change, ¿de acuerdo? Cuando cambie ese evento se dispara cuando se cambia la selección, ¿de acuerdo? Entonces vamos a programar ese evento, ahí vamos a capturar el ID de la columna 0 que está oculta, ¿listo? Y vamos a hacer el get y vamos a aprovechar para cargar los datos acá, ¿listo? O sea, vamos a devolver de acá un objeto de la clase tipo cuenta y con ese objeto de la clase tipo cuenta vamos a cargar los datos aquí, ¿listo? Para ver cómo queda. Entonces nos vamos a la capa de presentación. Nos vamos a venir acá a este data grid y acá tenemos el evento que les decía, que es el selection change, ¿de acuerdo? Este es el que vamos a programar. ¿Ya? Primero, para que no nos dispare una excepción, deberíamos controlar que por lo menos haya datos en el data grid, ¿no ve? ¿Sí? O sea, que existan datos y que por lo menos se haya seleccionado una fila, ¿está claro? Porque si no, si está vacío el data grid aquí o no se ha seleccionado ninguna fila, cuando queramos convertir ese número de la columna 0 y enviarlo como un ID, vamos a tener un problema. Entonces lo que vamos a preguntar primero es que si el dgb datos, creo que aquí tiene su items. Aquí tiene el count, esto nos da la cantidad de filas que tiene el data grid. Si esto es mayor a 0, lo primero, ¿de acuerdo? Porque puede que no se cargue, ¿no ve? Y además haya un ítem seleccionado. Aquí hay una propiedad que se llama selected. Aquí está, selected item. Si el ítem seleccionado es diferente de nulo, o sea, se ha seleccionado algo por lo menos, entonces recién vamos a cargar los datos. Lo primero que debemos hacer es ver en qué fila estamos, ¿de acuerdo? En qué fila actualmente estamos y recién de esa fila vamos a seleccionar la columna 0, el valor de la columna 0. La fila acá en lo que es Presentation Foundation lo podemos obtener con el Data Row View, si estoy bien. Data Row no me sale. A ver, Data Row View, esto, sí es Data Row View. Ahora lo voy a llamar Data Row. Un segundito. Es que hay que hacer un system.data para esto, ¿de acuerdo? Un using, ahora sí. Entonces, la fila actual lo vamos a cargar en un Data Row View y esto lo vamos a obtener del dgb datos del selected item, pero directamente, o sea, de la fila que se ha seleccionado, pero directamente no lo puedo no puedo igualarlo. Entonces lo que tengo que hacer es castearlo, ¿ya? Voy a hacer un casting acá. Data Row View, ahí está, directamente lo estoy casteando. Ahí tenemos lo que es la fila que se ha seleccionado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Del data grid. Ahora, de esa fila lo vamos a cargar una variable que le voy a llamar yo id. ¿Ya? Bueno, primero, ¿cómo obtengo la fila? Les indico, ¿de acuerdo? La fila la obtengo acá
o perdón, la columna, el valor de la columna lo obtengo con esto, data row, ¿de acuerdo? Punto, entro a lo que es la fila, ¿ya? Y acá tengo algo que dice item array, y aquí coloco la columna, ¿de acuerdo? Y en este caso la columna, el valor de la columna a la cual quiero acceder es la columna 0, ¿se entiende? Para el ID, la que está oculta. Y esto podemos conseguir el tipo, lo voy a volver en un string. Así vamos a obtener el valor de la columna 0 de la fila que se ha seleccionado, que sería el ID. Obviamente todo esto, si quiero cargarlo a un ID, necesito convertirlo, ¿no ve? ¿Sí? Necesito hacer acá un short.parse de todo esto. Entonces ahí lo voy a pegar. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahí tenemos el ID. ¿Listo? ¿Qué más? Deberíamos ahora instanciar lo que es VRL. Entonces VRL va a ser igual a new tipo cuenta VRL, ¿no es cierto? Y VRL ya tiene un método que es el get, que recibe el ID, un ID que en este caso es esto. Y este método nos retorna un objeto de la clase tipo cuenta. Entonces ya tenemos acá una variable que se llama un objeto de la clase tipo cuenta que se llama tipo, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer referencia a esto, a este tipo. Entonces vamos a decir aquí que tipo es igual a esto. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, puede que por algún motivo tipo el get nos devuelva un nulo, ¿no ve? ¿Sí? Porque inicialmente esto lo ponemos en nulo, ¿no es cierto? Y podemos retornar nulo si por algún motivo no entra acá, ¿no es cierto? Entonces vamos a preguntar aquí si el objeto hallado, tipo es diferente de nulo. Entonces acá recién vamos a mostrar los datos, ¿de acuerdo? Entonces miren acá, voy a decir que el txt nombre tipo cuenta punto text va a ser igual a tipo punto nombre tipo cuenta. Luego que el txt descripción punto text va a ser igual a tipo punto descripción. ¿Se entiende? Estoy cargando los datos. Y que el txt interés anual punto text va a ser igual a tipo punto interés anual. Vamos a dar error, sí, esto hay que hacer un punto to string, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ahí cargamos los datos. ¿Listo? Y bueno, con eso se tendría que hacer el get. Ahora, miren, como estamos llamando aquí al get, se va a conectar a la base de datos y todo lo demás, se puede generar una excepción, ¿no es cierto? Entonces lo ideal es que esto deberíamos manejarlo en un try catch, ¿no es cierto? No lo estamos manejando. Esto lo vamos a pegar acá, ¿ya? Si hay una excepción, vamos a mostrar el mensaje. ¿Listo? Sería así. Vamos a probar para ver si funciona el get. Ahí está, ¿no? Está funcionando. Voy seleccionando, ya sea con el mouse, con las flechitas, ¿no es cierto? Entonces me va cargando los datos aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Está funcionando. Está haciendo el get, solo que ahora lo está obteniendo de la base de datos. Si tenemos el get y decidimos modificar, ya es más fácil, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Obviamente aquí lo voy a cancelar. Otra vez selecciono esto, digo modificar, ya están los datos aquí y simplemente es hacer el guardado, ¿no es cierto? ¿Está bien? Eso lo vamos a hacer en el siguiente video, ¿listo? El update y el eliminar, que sería lo último para completar este cruce.